tenemos en línea. Es un placer para Café con Calma recibir al doctor Marcos Lima, endocrinólogo y especialista. Se ha vuelto un especialista porque ha leído mucho todo lo relacionado con el coronavirus. Además, doctor, queremos celebrar con usted porque acabo de leer en su Instagram que próximamente una revista española estará publicando un artículo científico escrito por usted y por otros colaboradores igualmente valiosos y orgullo de este Estado Bolívar de nuestro país sobre el uso de las estatinas en pacientes con COVID-19. Es una gran noticia porque todos estamos anhelando justamente eso, buenas noticias con respecto a esta pandemia. Bienvenido a Café con Calma. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias por la oportunidad que me das de poder compartir a través de los micrófonos de Café con Calma con una población a la cual yo particularmente estoy absolutamente enamorado y agradecido, como lo es Upata. Yo siento que yo soy un hijo adoptivo de Upata. Tuve la oportunidad de hacer mi ruralita en Upata precisamente en el año 2006 y realmente quedé enamorado de esa tierra, de su gente, y realmente es satisfactorio poder comunicarme a través de los micrófonos de tu programa con toda tu audiencia, con todas las personas que sé que han hecho de Café con Calma prácticamente un programa obligado día tras día de información, de entretenimiento y por supuesto de muchísima educación. Bueno, le agradecemos mucho, doctor. Bueno, muchas expectativas, muchas dudas respecto al coronavirus, hay muchos informes, particularmente todos los días estoy leyendo porque creo que todos estamos ansiosos esperando que finalmente se encuentre la vacuna, que sea aplicada en todos los países, pero no sabemos exactamente qué está ocurriendo. ¿Pudiésemos empezar por ahí, doctor, por favor? ¿Cuál es el estatus de las vacunas a nivel mundial? ¿Cuáles son los avances que se han logrado hasta este momento? Interesante, por supuesto, hablar de este artículo que usted escribió recientemente en compañía de otros médicos y el uso que yo, honestamente le confieso, yo acabo de leer para lo que se usa las estatinas y me dejó sorprendida realmente. Sí, bueno, con respecto a la vacuna, yo pienso que la vacuna, tal y como dice, es tal vez la mayor esperanza, ¿no?, que podemos tener todos para poder combatir esta enfermedad. Sin embargo, es importante hablar con objetividad lo siguiente: el desarrollo de una vacuna no es algo que es tan sencillo. El desarrollo de una vacuna en condiciones normales pudiera tomarse en promedio entre 5 y 10 años aproximadamente. Hasta el momento hay diferentes vacunas que se están desarrollando en diferentes partes del mundo. Tal vez la que está más desarrollado, tal vez la que tiene, pienso yo, mayor velocidad o que pudiéramos tener con mayor rapidez disponible es la vacuna de AstraZeneca. Explico un poquito. La vacuna de AstraZeneca es una casa comercial con sede en Suecia. Ellos tienen un acuerdo para comercializar la vacuna que fue desarrollada por la Universidad de Oxford en Inglaterra. Esta vacuna ya ha demostrado ser beneficiosa o ejercer un efecto protector importante en modelos animales. Pero hace 2 meses, en el mes de abril, se inició el estudio con esta vacuna, que es lo que llamamos estudio fase 1, fase 2, en más de 1,000 voluntarios entre 18 y 55 años. En las próximas semanas se deberían de estar publicando los resultados de este estudio. ¿Qué es lo que se espera allí? Allí lo que se espera ver son 2 cosas importantes. En primer lugar, la inmunogenicidad, es decir, cuánto es el efecto protector que confiere esta vacuna. Y en segundo lugar, lo otro que es importante ver en este estudio es la seguridad. Porque, por ejemplo, vamos a ponerte un ejemplo sencillo. Póngase que usted desarrolla una vacuna contra el COVID-19 y esa vacuna demuestra ejercer un efecto protector de 98%. Pero resulta que se ve que en 1% de la población produce ceguera. Imagínese que usted aplique esa vacuna, como ellos tienen ya pensado comercializarlo, en 1 billón de personas. Imagínese el porcentaje tan grande de personas ciegas que quedarían como consecuencia de la vacuna. Eso por poner un ejemplo, que puede ser cualquier otro efecto adverso. Entonces yo pienso que estos estudios de desarrollo básicamente lo que permiten es eso, ver cuál es la seguridad, cuáles son los efectos adversos y cuál es el grado de protección que ofrece. Es decir, no es tan sencillo. ¿Qué es lo que ha dicho AstraZeneca en un comunicado publicado el 27 de mayo? Que ya tienen capacidad
para comercializar por lo menos en septiembre de este año. Si todo sale bien, si los resultados son buenos, en septiembre de este año estarían disponibles 400 millones de dosis de vacuna. Y tienen capacidad para producir a final de año 2 billones de dosis de vacuna. Ese fue el comunicado que publicó AstraZeneca, insisto, el 27 de mayo, hace muy poquitos días, y bueno, pero hay que esperar todavía los resultados de inmunogenicidad y de seguridad. A mí me llama la atención también, doctor, la distribución a países pobres o países en vías de desarrollo. ¿Qué tan justo usted cree que pudiese darse esto? Porque se ha dicho que debería ser la vacuna un bien público, un bien para la humanidad, que debería llegar sobre todo a aquellos sectores más vulnerables. Pero ¿usted cree que realmente esto, de acuerdo a lo que hasta ahora se puede apreciar, realmente pueda ser factible, se pueda dar? Fíjate, la pregunta que tú haces es tremendamente interesante y es a partes iguales controversial, porque lo que pueda responder es indudablemente basado en suposiciones. Y lo que tú dices es cierto, pues tal vez la vacuna debería ser distribuida de manera equitativa, tener una capacidad de donde todas las personas, principalmente los grupos más vulnerables, puedan acceder a ella. Pero fíjate, sabemos los estragos que ha traído la COVID-19 desde el punto de vista económico en tantos países. Entonces imagínate, por ejemplo, un país como Estados Unidos, donde ha producido esto una recesión enorme desde el punto de vista económico, que ha producido un porcentaje de desempleo grandísimo. Imagínate tú si, por ejemplo, un país como Estados Unidos, que está obviamente financiando gran parte del desarrollo de las vacunas, va a preferir, por ejemplo, que usted distribuya las vacunas para Haití, por ejemplo, por no hablar de Venezuela, para Haití, antes de que vacunar a su población, que es una población que predominantemente necesita poder trabajar, poder tener exposición pública para poder generar recursos. O sea, eso es un tema bastante interesante, tal y como lo estás planteando. Yo pienso que la distribución para todos los países del mundo va a ser muy complicado. Y lo otro, la gran pregunta, pienso yo, sería ¿cuánto va a costar esa vacuna? Porque, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, estuve leyendo precisamente el día de ayer, con detalle la vacuna, es una vacuna cuya fabricación es complicada, porque es una vacuna a través de adenovirus. Explico desde el punto de vista sencillo cómo sería eso. Simplemente ellos lo que hicieron fue que agarraron un virus proveniente de chimpancé, ¿ok? Y a ese virus proveniente de chimpancé lo cargaron, por así decirlo, lo cargaron con una proteína que es clave para el coronavirus, que se llama proteína S. Entonces, cuando te inyectan a ti ese virus de chimpancé, tu sistema inmunológico lee esa proteína del coronavirus y forma una respuesta de memoria inmunológica, de manera tal de que cuando usted tenga contacto más adelante con el coronavirus real, ya su sistema inmunológico reconoce esa proteína y tiene todos los recursos para poder atacarlo y no permitir que infecte las células. O sea, eso lleva una ingeniería genética enorme. Entonces, a mi parecer, una vacuna de ese tipo, mira, y aquí estoy cayendo en hipótesis, pero a mi parecer una vacuna de ese tipo no debería de bajar de $300. Bueno, y sería bastante costoso sobre todo para los venezolanos con la crisis económica que vivimos. Bien, doctor. Otro aspecto que también me ha llamado la atención es la forma como cada país está enfrentando la pandemia. Cada quien está aplicando de acuerdo quizás el desarrollo que va teniendo el mismo COVID dentro de su nación, a los casos que ya van viendo, tanto medicamentos como normas de cuarentena, como por ejemplo aquí en Venezuela. El uso de la hidroxicloroquina, que he estado viendo que constantemente lo están nombrando. ¿Qué tan bueno es? Porque veía una noticia donde decía que bueno, que realmente no tiene un impacto certero sobre el coronavirus, que no es capaz de volver inmune a una persona. ¿Qué tan cierto es esto? Ok, la hidroxicloroquina realmente es importante aclarar que la hidroxicloroquina no es que es un medicamento específico para coronavirus. La hidroxicloroquina en realidad es un medicamento antipalúdico. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el Estado Bolívar lo conocemos bien porque es un tratamiento para la malaria, para el paludismo, ¿ok? Y también lo utilizan pacientes con lupus, pacientes con artritis, reumatoide, lo pueden utilizar. Ahora bien, el tema con hidroxicloroquina data aproximadamente 3 meses, cuando un epidemiólogo francés de apellido Raoult publicó un artículo, un paper, donde aseguraba que pacientes que fueron tratados con hidroxicloroquina tuvieron menor tasa de mortalidad por COVID-19 y tuvieron menor tasa de complicaciones.
Posteriormente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a mi parecer, bueno, no fue bien asesorado, o a mi parecer, pues trató de hacer o de tomar una decisión de manera muy introspectiva. Él aseguró que la hidroxicloroquina, al haber ese estudio que había demostrado beneficio, iba a ser aprobado por la FDA para ser utilizado como tratamiento para el COVID-19. Ahora bien, fíjate lo siguiente. En medicina, nosotros tenemos una serie de pasos, ¿ok?, que es lo que llamamos método científico, y es lo que permite a ti decir si un medicamento es beneficioso o no es beneficioso para una enfermedad. Entonces, los mecanismos ideales, idóneos, que tú debes utilizar para decir si un medicamento es efectivo o no, son los llamados ensayos clínicos. Un ensayo clínico consiste en que tú agarras un montón de pacientes que tienen una enfermedad determinada, los divides en dos grupos. Un grupo le vas a dar, por ejemplo, hidroxicloroquina, y al otro grupo le vas a dar placebo, es decir, otro tipo de tratamiento. Con la hidroxicloroquina se realizó eso recientemente, te estoy hablando hace aproximadamente un mes. ¿Y qué fue lo que demostró los estudios? Los estudios demostró, que fueron publicados hace aproximadamente 2 semanas, que la hidroxicloroquina, lejos de producir beneficio, más bien producía perjuicio, aumentaba la mortalidad en los pacientes con COVID-19 a los que se le daban, y eso trajo como consecuencia que la hidroxicloroquina cayera, por así decirlo, en desgracia para el mundo científico, y que el médico francés, el doctor Raoult, que es un epidemiólogo francés, cayera también en desgracia, porque prácticamente quedó como que el hombre había falsificado los resultados del estudio observacional inicial que había publicado. Entonces, ¿cuál es la visión desde el punto de vista científico y epidemiológico actual con respecto a la hidroxicloroquina? Que es un medicamento que tiene utilidad y tiene indicación principalmente como antimalárico, se utiliza en pacientes con lupus, pero no es eficaz en pacientes con COVID-19. Ese es el statement actualmente. Bien, otra de las declaraciones que hace algunas semanas del presidente Nicolás Maduro, que generó mucha controversia con respecto a la vacuna BCG contra el COVID-19, que ha sido una sugerencia que quizás pudiese estar creando algún tipo de barrera o volviendo al venezolano inmune contra este virus. Hay mucha gente que dice, bueno, puede ser por eso que el caso o los casos de contagio en Venezuela hace algunas semanas eran tan bajos, o la mortalidad de esos casos sea tan baja en comparación con otros países. ¿Cuál es la realidad en torno a la vacuna BCG y el coronavirus? Ok, fíjese, con respecto a la BCG, el tema de la BCG data realmente de hace 2 meses y medio aproximadamente, y fue principalmente un estudio publicado un estudio publicado por un médico de la India, donde ellos pudieron, no fue por un médico de la India, fue por el Departamento de Biotecnología de la Universidad de Nueva York. Ellos, ¿qué fue lo que pudieron observar? Ellos lo que hicieron fue prácticamente un barrido, como un escáner, de número de casos y mortalidad, te estoy hablando para hace 2 meses y medio, por países. Entonces, ¿qué fue lo que ellos pudieron ver? Ellos pudieron ver que aquellos países donde la BCG era de distribución universal y de fácil acceso, tenían menos mortalidad de esos países que aquellos países donde la BCG no es de distribución universal. Por ejemplo, la BCG es la vacuna contra la tuberculosis. En Venezuela, esa vacuna tiene indicación en todos los recién nacidos, y es una vacuna que en condiciones normales se pudiera conseguir en los ambulatorios o en los hospitales, aun cuando hay que destacar que es una vacuna que, por lo menos en los últimos años, ha tenido bastante escasez en Venezuela. Entonces, bien, fíjense lo siguiente. Eso fue una evaluación, en primer lugar, desde el punto de vista científico, muy precaria. ¿Por qué? Porque tú no puedes asumir, por ejemplo, que España y que Italia tuvieron una elevadísima mortalidad porque no le colocaban a la gente la BCG. Tú tienes que ver otras cosas, por ejemplo, es algo que es multifactorial. Por ejemplo, en qué momento esa gente inició la cuarentena, cumplieron o no cumplieron la cuarentena, cuál fue la población que principalmente se murió. Por ejemplo, sabemos que en Italia y que en España la población es tremendamente longeva, y eso está bien definido, que la población que tiene mayor mortalidad es la población principalmente de edad avanzada. Entonces, ¿qué fue lo que se pudo observar posteriormente? Se pudo observar que aquellos países que tenían distribución y acceso universal asegurado por el Estado para BCG, posteriormente tuvieron incluso mayor número de casos que aquellos que tenían distribución limitada. Por ejemplo, la India.
La India, cuando se hizo ese estudio inicial por parte de la Universidad de Nueva York, se vio que la India era uno de los países que tenía menor número de casos. Entonces ellos dijeron, bueno, es uno de los países que tiene menor número de casos porque tienen acceso universal a la BCG. Pero 2 semanas después, la India era el 5º país del mundo que tenía el mayor número de casos. Entonces, realmente lo de la BCG es más un mito que otra cosa. Inclusive la BCG, que es una vacuna creada para la tuberculosis, se piensa que en adultos ya no confiere ni siquiera protección contra la tuberculosis. Es ilógico pensar que mucho menos que va a conferir protección contra la COVID-19. Otra cosa, no es verdad que la mortalidad o que la letalidad de la COVID-19 en Venezuela es bajo, eso no es verdad. La letalidad es exactamente igual como la que está ocurriendo en el resto de los países del mundo. Nosotros tenemos en Venezuela 2.473 casos con 22 defunciones. Eso es una tasa de letalidad más o menos de entre un 1 y 2%. Esa es la tasa de letalidad que se registra en todos los países del mundo. No es que es una tasa de letalidad baja, es la misma tasa de letalidad. Bien, mire, yo leía el día de ayer, bueno, creo que era el día de ayer, pero aquí tengo el captura del tuit del doctor Julio Castro, que decía, Venezuela, semana 14 de epidemia, número de casos nuevos por semana, mensajes claves. Estamos en otra fase de la epidemia. El aumento de casos no está relacionado con la flexibilización de cuarentena. Esos casos los veremos en aproximadamente 3 semanas. Es decir, correcto. Ok, me gustaría habláramos de eso, doctor, relacionado con algunas opiniones que le he leído también a través de las redes sociales que dicen que en Venezuela hubo una anticipación al confinamiento o a la cuarentena social obligatoria y que quizás perdimos 3 meses que ahora lo vamos a necesitar para poder realmente cumplir con la cuarentena. Quisiera conocer su opinión, por favor. Ok, bueno, en Venezuela en primer lugar, el bajo número de casos con respecto a otros países como Colombia o Brasil es algo que es multifactorial. Hay diferentes factores, Andrea. El primer factor es que en Venezuela ya teníamos una limitación en cuanto al número de viajes internacionales. No es un secreto para nadie que desde hace aproximadamente un año un gran número de aerolíneas se habían ido del país como consecuencia de los pagos gubernamentales que no se realizaron de manera adecuada, y pues eso trajo como consecuencia que muchas aerolíneas se fueran del país. Eso, por supuesto, no, aunque parezca paradójico, nos ayudó muchísimo, porque la migración internacional para Venezuela estaba muy limitada. Por ejemplo, en Venezuela teníamos por semana entre 9 y 12 vuelos provenientes de Europa, mientras que en Colombia tenían 45 vuelos semanales provenientes de Europa. Lógicamente el flujo migratorio, al ser mucho menor, hay también una menor capacidad de que el virus pueda ingresar en el país. Eso por un lado. En segundo lugar, ya para Venezuela, y eso lo conocen ustedes muy bien en Upata, lo conocemos muy bien en el estado Bolívar, ya desde el año pasado nosotros teníamos dificultades para acceso al combustible, para acceso a la gasolina. El tener una limitación para el acceso de combustible disminuye incluso la movilidad interna, lo cual también al tener una movilidad externa reducida y una movilidad interna reducida, pues también reduce la capacidad de propagación del virus. Y en tercer lugar, y eso sí hay que reconocérselo al gobierno, pues las medidas de confinamiento, de cuarentena en Venezuela fueron realizadas de manera bastante anticipada, fueron realizadas a partir del 13 de marzo, y eso obviamente ayudó también para que nosotros podamos tener un bajo número de casos. Ahora bien, fíjense lo siguiente, el deber ser, o lo que se hubiese esperado era que cuando había un bajo número de casos se hubiese fortalecido el sistema de salud. ¿De qué manera? Bueno, aumentando el número de camas, aumentando el número de camas con ventiladores, unidades de cuidados intensivos. Eso es lo que se hubiese podido esperar. Eso en base a la opinión del doctor Julio Castro, en base a la opinión de los otros expertos, eso es algo que no se realizó en Venezuela. Entonces eso ha traído como consecuencia que ahora, cuando estamos en una fase de crecimiento lineal mucho más importante, más significativa que en los últimos 2 meses, pues entonces es cuando podemos comenzar a visibilizar las debilidades de nuestro sistema de salud. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos? Bueno, hasta el momento, gracias a Dios, nosotros hemos podido observar que la mayoría de los casos en Venezuela son casos asintomáticos o casos de presentación leve. Eso ha traído dentro de todo la posibilidad de que necesitáramos menor número de camas con ventiladores y unidades de cuidados intensivos. Pero, por ejemplo, si comienza a aumentar el número de pacientes críticos, pues entonces allí pudiéramos ver colapsados nuestras unidades de cuidados intensivos. Y eso obviamente es una dificultad por la cual ya pasaron otros países como Italia, como España, como Estados Unidos, y eso es lo que se asocia con mayor mortalidad.
Bien, recientemente hubo un cambio en la política nacional con respecto a la cuarentena, la flexibilización de la cuarentena del 7x7. Estamos justamente en estos 7 días de cuarentena estricta. Entonces quisiera saber, doctor, cuál es su opinión al respecto, cuál es la efectividad que pudiese estar surtiendo en este momento esta flexibilización de la cuarentena, las medidas preventivas que ha tomado el gobierno nacional. Ok, bueno, la lógica, por así decirlo, de la flexibilización es que tú vas a flexibilizar cuando tú tienes un R0, el R0 se denomina en epidemiología el índice de transmisibilidad. El deber ser es que la flexibilización se realice cuando el índice de transmisibilidad es bajo. Nosotros en Venezuela lo que estamos viendo es que el índice de transmisibilidad ahorita es más alto. Usted dirá, bueno, ¿y de dónde sacas eso? Simplemente basta con ver que de los 2.473 casos que tenemos actualmente, el 70% se han registrado en las últimas 2 semanas. ¿Eso qué te está diciendo? Te está diciendo que la capacidad de transmisibilidad del virus pues está aumentando para Venezuela. La lógica es que en esos 7 días de trabajo usted va a lograr mejorar su economía, que no es un secreto para nadie también, que desde el punto de vista económico, pues los venezolanos necesitábamos trabajar, porque obviamente, como dicen por ahí, si no te muere el coronavirus, te muere de hambre. Y los 7 días de cuarentena estricta son ¿para qué? Para que en teoría aquellos pacientes que se contagiaron, que se infectaron durante los 7 días de trabajo, vayan a desarrollar en promedio síntomas. Recordemos que el periodo de incubación del COVID-19 es entre 2 y 14 días, pero la mayoría lo desarrolla a partir de los 5 o 6 días. O sea, a partir de los 5 o 6 días desarrollar síntomas, y esos pacientes que desarrollen síntomas puedan ser diagnosticados y aislados de manera efectiva para que no vayan a propagar el virus, y de esa manera lograr, por así decirlo, un equilibrio entre seguridad sanitaria y economía. A mi parecer, la flexibilización desde el punto de vista económico fue efectivo, porque vale con ver que hubo un respiro para los comerciantes. Ahora, si usted me pregunta, ¿había criterios sanitarios para flexibilizar en este momento? Lógicamente que no, porque estamos viendo que más bien la curva va en ascenso en nuestro país, y no era lógico flexibilizar cuando más bien el número de casos diarios estaba aumentando de manera tan significativa. Bueno, con respecto a lo que usted señalaba de la economía, es una inquietud muy particular que obviamente en Venezuela una gran cantidad de venezolanos viven del día a día, así que necesitan salir a trabajar para llevar los alimentos a su casa. En medio de la cuarentena, al verse imposibilitados de salir a laborar y conseguir los recursos económicos, la alimentación es decadente y eso causa, por supuesto, que el organismo esté débil. ¿Qué pasa, doctor, cuando el venezolano no se está alimentando bien y llega a contraer el coronavirus? Es agravante para la persona que lo contrae, para la población en general, porque el porcentaje es alto. Indudablemente, sí, una de las grandes, por así decirlo, deficiencias que tenemos actualmente en nuestra población venezolana es la deficiencia nutricional. Basta con ver, por ejemplo, que hay enfermedades reemergentes como la tuberculosis, por ejemplo, que ha obtenido un incremento importante en su incidencia, en gran parte motivado a las condiciones de insalubridad y a la alta tasa de desnutrición que hay en la población venezolana. Cuando una persona no se alimenta de manera adecuada, ya sea en cantidad y en calidad, una de las cosas que va a ocurrir es una depresión de su sistema inmunológico. Eso lo llamamos desde el punto de vista médico inmunocompromiso. Ese inmunocompromiso, por supuesto, predispone al individuo a que si enferma de COVID-19, si enferma de coronavirus, va a tener una mayor probabilidad de desarrollar complicaciones como consecuencia del COVID-19, y esas complicaciones lo que puede, por supuesto, asociarse con mortalidad. Por eso es que se ha insistido de manera importante que hay que asegurar a través de programas sociales, a través de ayudas gubernamentales, que ese venezolano que no puede trabajar, porque también es una realidad que gran parte de los venezolanos no tienen ni siquiera o no forman parte de la economía formal, sino de la economía informal, es decir, de puestos de comida ambulante o de ropa ambulante o son los llamados bachaqueros. Esas personas hay que asegurarlas a través de programas sociales, a través de ayudas gubernamentales que puedan tener una adecuada ingesta de alimentos. Porque, por ejemplo, si tú tienes un niño, que a pesar de que los niños han dicho que no hay una alta mortalidad por COVID, pero si tú tienes un niño que está desnutrido, las defensas de ese niño no van a permitir que él pueda enfrentar de manera adecuada el virus y, por supuesto, puede complicarse y puede producir mayor mortalidad.
Otro de los elementos, doctor, que está causando mucha controversia es el uso correcto del tapabocas. Vemos que recientemente desde la Organización Mundial de la Salud cambiaban el protocolo con respecto a este elemento y además es apreciable en muchos sectores de Venezuela, y hablo de Venezuela por el contexto que nos ocupa, que hay muchas personas que no están utilizando el tapabocas, sino que lo tienen en el cuello, lo tienen en el bolsillo. ¿Qué tan efectivo es y cuál es realmente la forma correcta de usarlo? ¿En qué momento? Bueno, sí, el tapaboca realmente es como un método de barrera que se utiliza principalmente para proteger la nariz y la boca de la persona, de manera tal de reducir la probabilidad de que el virus pueda ingresar a través de estas vías. Tal vez lo único que deja descubierto que es una vía por la cual usted pudiese adquirir el virus es los ojos. Ahora bien, eso que tú comentas es una preocupación, porque y efectivamente, tal y como tú dices, la Organización Mundial de la Salud ha tenido que cambiar mucho el protocolo. Al principio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud tenía el lineamiento de que solamente tenía que utilizarse tapaboca en centros sanitarios, en pacientes con síntomas respiratorios, en personal médico o en cuidadores de pacientes con síntomas respiratorios, pero que el resto de la población no tenía que usar tapabocas. Eso, por supuesto, trajo bastante capacidad de contagio y la Organización Mundial de la Salud tuvo que cambiar la directriz y decir que toda persona, sea personal sanitario o no, que vaya para un sitio público, debía utilizar tapaboca, ¿ok? Ahora bien, la manera correcta de utilizar el tapaboca es que, aunque se llama tapaboca, usted debe taparse la boca y la nariz, porque una de las cosas que, tal y como tú dices, he visto también con mayor preocupación es que, por ejemplo, en los mercados municipales, yo tuve la oportunidad como médico rural de visitar el mercado municipal de Upata, el Matadero, en varias ocasiones también. En los mercados municipales la gente va para los mercados municipales y no se coloca el tapaboca. Y eso es una condición de altísimo riesgo de contagio. Si, por ejemplo, si usted va para una unidad de transporte público, un autobús o cualquier otro mecanismo de transporte público y usted no lleva tapaboca, con el hecho de que haya una persona allí que esté contagiado y comienza a toser o estornudar, la probabilidad que usted tiene al no tener el tapaboca puesto de contagiarse es grandísima. Ahora, si usted utiliza tapaboca y las otras personas también utilizan tapaboca, aún habiendo dentro de la misma unidad de transporte una persona infectada, la probabilidad de que usted se contagie es menor del 2%. Entonces, aprovecho de insistir a través de este medio, a través del programa Café con Calma para toda nuestra población de Upata, que el uso del tapabocas debe ser obligatorio. Si usted va, por ejemplo, para un centro público o usted va a realizar alguna compra, lo que sea, usted tiene que llevar el tapabocas, porque lo otro que veo es que la persona se coloca el tapabocas y cuando va a hablar contigo se lo quita para que lo escuche mejor. No tiene absolutamente ningún sentido y están poniendo en riesgo los demás. Doctora, hace poco un oyente me envió una cadena de WhatsApp donde hablaba de la hipoxia por el uso de tapabocas, que no puede ingresar bien el oxígeno hasta los pulmones. Leí también una noticia, creo que fue de un muchacho en China, que supuestamente había muerto porque salió a trotar y estaba usando la mascarilla. ¿Qué tan cierto es esto? Falso, porque el tapaboca, sobre todo el tapaboca que más se utiliza, que es el tapaboca quirúrgico o los tapabocas artesanales hechos con tela, no producen totalmente un cierre hermético. Es decir, los tapabocas N95, que son los que utiliza personal sanitario, que eso sí, producen un cierre mucho más hermético y tienen inclusive un respirador que permite mejorar un poquito la oxigenación. Pero los tapabocas que uno utiliza habitualmente en la calle, el tapaboca quirúrgico o el tapaboca de tela, no produce un cierre hermético como para producir hipoxia. Eso no es verdad. Ahora bien, lo que sí pienso yo que se tiene que estudiar es que hay algunas personas, por ejemplo, que han presentado alergia, han presentado dermatitis por el uso del tapaboca. Eso sí es una realidad. Por ejemplo, cuando usted utiliza el tapaboca por tiempo prolongado, te estoy hablando 3, 4 horas, sí puedes comenzar a sentir un poquito de mareo, etcétera. ¿Por qué? Porque tú estás inhalando también parte del CO2 que tú mismo estás exhalando. Entonces puede producir hipercapnia. Hipercapnia es aumento en la concentración de dióxido de carbono. Eso no hay ningún estudio hasta el momento que haya demostrado, mira, a partir de cuántas horas aumenta la hipercapnia en una paciente usando tapabocas. No hay ningún estudio que haya demostrado eso. Yo pienso que tienen que hacerlo.
porque hay muchas personas que te dicen, doctor, yo cuando estoy usando el tapaboca y tengo ya medio día usando el tapaboca, me mareo. Bueno, pudiese ser por hipercapnia, pero no es verdad que el usar tapaboca dificulte la entrada de oxígeno a los pulmones. Eso no tiene lógica. Bien, doctor, por esa aclaratoria y por todas las que ha compartido con nosotros hasta este momento, le agradecemos. Yo tengo muchas preguntas todavía y bueno, quisiera hacerle una más y es con respecto a que leía recientemente un informe científico donde hablaban de un estudio que se está haciendo y dicen que el coronavirus pudiese estar envejeciendo y esto sería una buena noticia para la humanidad. En relación a esta noticia, ¿esto es real? ¿Qué está pasando? Si puede ser que dentro de algunos meses pueda desaparecer o pueda ser totalmente controlado o ya no sea letal para la humanidad. Muy poco probable. Fíjese, los virus, en realidad los virus son material genético, son una partícula de material genético que él utiliza las células de la persona que infecta para multiplicarse. El término médico sería para replicar. Ahora bien, cuando un virus se replica, el virus al momento de multiplicarse, imagínese que usted tiene una fotocopiadora y comienza a sacar 1000 copias todos los días, 1000. ¿Habrá alguna de las copias que tú estás sacando que te quedó más clarita que las otras, que te quedó más oscura que las otras? Lo mismo pasa con los virus cuando se están replicando. Van a producir fallas en su material genético, en sus copias. Esas fallas se denominan mutaciones. Las mutaciones habitualmente pueden producir dos cosas, o hacer que el virus se haga más virulento, es decir, más dañino, más agresivo, o hacer que el virus se haga más dócil. Por ejemplo, el virus de la gripe española, cuando fue pasando el tiempo como consecuencia de las replicaciones del virus, el virus mutó para beneficio de la humanidad, es decir, cuando como consecuencia de sus replicaciones se hizo posteriormente menos virulento y obviamente pues se hizo con menor capacidad de letalidad y menor capacidad de infectividad. En el caso del coronavirus, del SARS-CoV-2, no hay ninguna evidencia científica hasta el momento concluyente que haya demostrado que la mutación del virus haya producido ni mayor agresividad ni menor agresividad hasta el momento. Eso es algo obviamente que puede cambiar a lo largo del tiempo porque el proceso de replicación es un fenómeno dinámico. Lo que sí es cierto, lo que sí está plenamente comprobado, es que el virus inicial de Wuhan es totalmente diferente al virus, o bueno, no totalmente diferente, pero tiene diferencias con el virus que estamos observando actualmente en América o en países de Sudamérica. Pero eso era esperable, sí, porque imagínense toda la ola de mutaciones que ha tenido ese virus desde Wuhan hasta acá. Ahora, que me digan que el de acá es menos agresivo que el de allá, hasta el momento no se ha demostrado. Por eso es que llama mucho la atención las declaraciones del doctor Jorge Rodríguez, cuando dice que, por ejemplo, que el virus del Zulia han demostrado, por lo visto, que por el foco del mercado de las pulgas, que es más agresivo que el coronavirus que han visto en el resto del país. Eso no tiene absolutamente ningún basamento científico y a eso hay que salirle al paso, por eso no tiene ninguna lógica científica. Y bueno, yo por Upata siempre lo he dicho, después de Ciudad Bolívar, para mí en el estado Bolívar, pues para mí Upata es lo más grande que hay. Bueno, doctor, le agradecemos mucho y lo voy a comprometer para cuando ya esté publicado en la revista española su artículo, pueda por favor compartirlo con nosotros a través de una entrevista. Bueno, seguro, claro que sí, de eso hay muchas cosas interesantes que hablar. Lo único que les puedo decir, si me da oportunidad para despedirme, es que, bueno, todas las personas tratar de, con conciencia, guardar las medidas preventivas. Tenemos en este momento que está aumentando tanto el número de contagiados por día, que hacer énfasis, en primer lugar, en el uso del tapaboca. En segundo lugar, lavarse adecuadamente las manos. Y en tercer lugar, mis amigos, de verdad, si no es absolutamente necesario, no salga de su casa. Yo pienso que esta enfermedad, más que cualquier otra, nos está enseñando que el bien individual depende del bien colectivo. Es la única manera. Y si usted comienza a presentar síntomas respiratorios, principalmente fiebre, tos seca, malestar general, usted debe de consultar a su centro asistencial más cercano porque es necesario realizarle la prueba. Si usted tiene un diagnóstico precoz y un aislamiento oportuno, usted va a proteger también a su grupo familiar. Bien, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes y un fuerte abrazo y que Dios bendiga a Upata. Amén. Teníamos entonces en línea al doctor Marcos Lima,
endocrinólogo experto en el tema del coronavirus, y la verdad estoy segura que ustedes y yo pudiésemos pasarnos horas completas escuchando al doctor en temas tan interesantes un tema tan interesante como el coronavirus, y que estoy segura que pudimos aprender todos juntos. Ustedes pueden seguirlo a través de Instagram, Marcos Lima MD, todo pegado, Marcos Lima MD en minúscula en Instagram, para que lo puedan seguir.